La verdad es que para nosotros es un privilegio estar en Getsemaní. Esta es una iglesia que nos ha adoptado y nosotros también los amamos, y cada vez que venimos aquí a poder traer un mensaje que el Señor quiere que traigamos, nos sentimos gozosos, privilegiados, porque es un privilegio servir al Señor y sobre todo servirles a ustedes. Gracias por sus muestras de cariño, gracias a los pastores porque nos han dado esta oportunidad de poder traer un mensaje para hoy, que es el día, ya se acaba el mes de la familia, que se denomina el mes de la familia, pero que sabemos, como dice el pastor, la familia es todos los días tenemos que seguir adelante con nuestras familias. Y le damos las gracias y les pedimos que vamos a orar para iniciar el mensaje y le damos gracias al Señor. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, que es nueva cada día, Padre. Gracias porque tú nos has dado el privilegio de poder respirar en este día, Señor. Tú nos has regalado un nuevo día, Dios, y eso ya es un milagro, Padre. Señor, te pedimos que tú tomes, Señor, el control en este día de este mensaje que traemos, Señor, para Getsemaní, Señor, para este pueblo que tú amas, Señor, y que podamos ser nosotros instrumentos suyos para traer el mensaje que tú has querido hoy. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Bueno, en el día de hoy, el Señor, no hay casualidades en Dios. El Señor nos dirige y nos guía. Y hoy nosotros casualmente cuando escuchamos a las hermanas cantando la primera alabanza, yo decía, Señor, tú eres maravilloso, porque de eso se trata hoy. Hoy vamos a hablar sobre yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el pasaje central, pero nuestro título es Familias firmes en un mundo frágil. Y como ustedes saben, y más nos estamos dando cuenta a través de las redes sociales y de los medios, porque ahora ya nada es oculto, todo se sabe en cuestión de segundos. Vivimos así, en un mundo donde hay guerras, conflictos, no solamente aquí en Panamá, cada país tiene una situación, tiene conflictos internos y también hay conflictos externos que nos, de una u otra manera, nos atañe también a nosotros. Entonces, vivimos así, en un mundo de constante violencia, de constantes guerras, de cosas que son contrarias, ¿verdad?, a lo que Dios quiere para este mundo que Él creó. Pero bueno, simplemente tenemos que estar claros que Dios tiene un propósito para la iglesia. Y la iglesia está conformada por familias. Y nosotros somos los que tenemos que mantenernos firmes en este mundo de tantos conflictos. Y ya voy a dejar hablar a mi esposo, porque yo hablo demasiado. Yo no hablo mucho, él habla más que yo. Eso mismo, gracias. Bendiciones, hermano, como dijo mi esposa, una nueva oportunidad. Siempre, estos son los espacios que nosotros anhelamos, porque nosotros somos Getsemaní hace rato, somos Casa de Oración Getsemaní, y ya estamos pareciendo más Getsemaní que Casa de Oración. Así que hay los pastores que vean cómo arreglan el problema después. Bueno, como bien decía mi esposa, el título de hoy es Familias firmes en un mundo frágil. Mi esposa pues ya dio un escenario bastante amplio. Y nosotros escogimos este pasaje. Vamos ahora, lo que ustedes ven destacado en rojo es lo que vamos realmente a profundizar. Pero sí quisiéramos un poco de tiempo, brevemente, explicar cómo es que llegamos a este punto. Esto es parte de las palabras finales del caudillo Josué, después de haber liderado a Israel por varios años para conquistar la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque Josué fue el sucesor del caudillo Moisés. Pero hay todo un antecedente previo, no solo del libro de Josué, sino por lo menos podemos leer todo el Pentateuco, especialmente el libro de Deuteronomio,
donde Dios, a través de Moisés en primer lugar, le dio una serie de instrucciones al pueblo de Israel. No se trataba solamente de que se convirtieran en un pueblo guerrero, sino que se convirtieran en el pueblo que iba a representar a Dios en la tierra. Recordando que en ese contexto, todos los pueblos, especialmente el pueblo pues de lo que es Medio Oriente, eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras, pero el pueblo de Israel estaba recibiendo y había recibido la revelación de Dios en cuanto a que solo Dios era el único Dios verdadero. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La revelación la recibieron. Ahora, obviamente, sabemos que a través del tiempo, este pueblo, lamentablemente, no entendió la gran carga o la gran responsabilidad espiritual que habían recibido. Y cuando nosotros leemos la historia de ellos, hasta el tiempo de los profetas y demás, vemos todos los juicios que vinieron contra ellos. Pero lo importante de todo esto es que cuando hablamos, ahora mi esposa va a entrar en detalle en lo que está destacado en rojo, pero cuando nosotros hablamos de servir a Dios, no estamos solamente hablando de tener experiencias místicas y espirituales. Claro que es importante orar, claro que es importante buscar el rostro de Dios, pero cuando tú buscas a Dios, debes ser transformado. Debe cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Entonces, en esta redacción estamos viendo de que el pueblo de Israel, luego de haber conquistado la tierra de Canaán, también conocida como la tierra prometida, tenía que tener un estilo de vida basado en todas las promesas y en toda la ley moral que Dios ya les había dado en el pasado. Aquí estamos viendo una generación con Josué que conquistaron la tierra de Canaán ciertamente, pero es la generación que nació en el desierto. Porque recuerden que una gran cantidad de israelitas murieron en el desierto muchos años atrás. Los que salieron. Los que salieron y murieron, los que salieron de Egipto. ¿Por qué murieron? Por su rebeldía. Y porque el propio Dios no les permitió a esa generación entrar a la tierra de Canaán. Entonces, estos que están aquí hablando con Josué son los que sí, los descendientes que les permitió llegar a la tierra prometida. Pero aquí les está hablando el Señor. ¿Cómo ustedes van a poder conquistar esa tierra? Viviendo en familia. Teniendo una familia que sea el soporte de ustedes en medio de las circunstancias adversas. Ahora, aquí hay todo un tema que obviamente hoy no lo vamos a poder desarrollar, pero aquí hay toda una serie de aspectos que a través del tiempo el pueblo de Israel debió haber desarrollado, que era, y parte pues del mandamiento de Moisés, cuando decía, tú cuando andes con tus hijos, enséñales la palabra del Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando despierten, cuando se acuesten. Pero lamentablemente muchos de ellos no cumplieron con eso. Porque ¿dónde radicaba el llamado de Dios para la formación de los hijos? En los padres. Pero lamentablemente muchos padres en esa época no entendieron eso. Pero aquí estamos viendo a Josué plenamente consciente de que el haber entrado en la tierra prometida y poderse mantener victoriosos es a través de hacerlo en familia. Pero una familia que honre y sirva al Señor. Ahora nosotros pues, en el transcurso de los próximos minutos, vamos a estar con la ayuda de Dios tratando de descifrar exactamente qué fue lo que dijo y quiso decir Josué cuando dijo: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esta es Nueva Traducción Viviente, pero dice, como decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto lo dijo Josué, que era el líder en ese momento del pueblo de Israel. Y ellos se encontraban, no crean, habían luchado, habían tenido batallas, que habían sido victoriosas, otras que no habían sido victoriosas, porque cuando el Señor en ese momento era el que tomaba el control de esas batallas, ellos ganaban. Cuando ellos dejaban a Dios de repente de lado, perdían. Entonces, allí Josué les estaba diciendo a todo el pueblo, porque es el final del libro de Josué, le decía, en cuanto a mí, mi familia y yo vamos a servir al Señor en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación que estemos viviendo.
tanto internas como externas, porque ellos estaban rodeados ¿de qué? De enemigos, hermanos. Y nosotros también como familia tenemos enemigos, pero para allá vamos, no me voy a adelantar. La que sí. Entonces, como introducción, nosotros vivimos en un tiempo de confusión moral, de crisis de valores y de fragilidad social. Confusión moral porque, acuérdense, estamos llenos de ideologías, de pensamientos contrarios a los pensamientos que son buenos, porque la gente a lo bueno lo llama malo y a lo malo le llama bueno, ¿verdad? Entonces, también tenemos crisis de valores, de eso hablamos, de fragilidad social, hay violencia familiar, hay violencia en las calles, nos damos cuenta todos los días y a través de las noticias que no nos dicen nada bueno, siempre nos dicen todo lo malo, pero las cosas buenas no las dicen. Pero también las familias enfrentan ¿qué? Presiones externas, ideologías. Ayer se dio una marcha y esa marcha, hermanos, tiene un significado. Es una marcha que está en contra de todas las cosas que se han levantado, ¿verdad?, en nuestras sociedades y que no son correctas delante de los ojos de Dios. Y también la tecnología, la violencia y las crisis internas en cada uno de nuestros hogares, divisiones, indiferencia espiritual, conflictos en la familia, con los hijos, entre los esposos, todo eso, hermano, estamos viviendo. Y si nosotros nos ponemos a ver, cada uno de nosotros es una pequeña familia, ¿verdad? Pero que conforma una gran sociedad. Por eso es que es importante que nuestras familias sean fuertes y sean saludables. ¿Para qué? Para poder construir sociedades fuertes. Porque, claro, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero tenemos que vivir en él y tenemos que dejar un legado y sembrar, ¿verdad?, las cosas buenas y lo que hemos aprendido que el Señor nos ha enseñado. Entonces Josué en ese momento nos muestra o le muestra al pueblo de Israel y a nosotros nos deja como enseñanza cómo levantar un pilar de firmeza espiritual en medio de los caos, cómo tomar decisiones, cómo dirigirnos y cómo determinarnos en medio de todos estos caos. En este punto, hermanos, por lo menos en la parte final, aunque lo vamos ahora a reiterar varias veces, pero miren estas tres palabras que son bien determinantes: decisión, dirección y determinación. ¿Qué estamos refiriéndonos con esto? Cada uno en la casa tiene un rol, ¿verdad? Cada uno tiene un rol. Los que vivimos en una casa no somos extraños. No estamos compartiendo un espacio físico. No estamos robando el aire de los unos a los otros. Somos una familia. Pero el liderazgo principal, ¿en quién recae? En los adultos. Sean los padres, sean los abuelos, quien sea la cabeza del respectivo hogar. Y tienen que tomar decisiones. No podemos pretender que las cosas marchen bien y nosotros andar, como quien dice, perdidos en el espacio. Tenemos que ser intencionales, realmente intencionales en lo que es el servicio a Dios, en lo que es el amor, la misericordia, la enseñanza. No pretendamos, sobre todo para los que están criando hijos, no pretendas que tu hijo se comporte correctamente si tú no se lo estás enseñando. No estamos regañando a un hijo que no lo hemos educado primero, porque el regaño y el castigo viene después. El que no educa no tiene derecho a regañar, no tiene derecho a castigar. Primero educamos, primero disciplinamos, primero formamos y después entonces llamamos la atención. Pero lamentablemente nuestra cultura es regañar, gritar, pegar, amenazar. No, vamos a cambiar el estilo, lo vamos a ver más adelante. Entonces no andemos como quien dice en piloto automático. Tenemos que tomar decisiones y eso es siempre decisiones de todos los días. Y otro pasaje que nosotros vivimos, y los vivimos actualmente, y nos da también referencia, por eso es que la palabra de Dios todo lo sabe, hermano. No tenemos que buscar nada en ningún libro, porque la palabra lo dice todo. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, dice los peligros de los últimos días. Miren, y eso lo escribió Pablo a Timoteo hace muchos años, ¿verdad? Y
Él que le dijo a Timoteo, pero son cosas que estamos viviendo aún hoy día. Por eso es importante estar aferrados a Dios. Mire, dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno. Como les decías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Y qué le decía Pablo a Timoteo? Que Timoteo era joven, ¿verdad? Le decía, aléjate de esa clase de individuos. Mire cómo esto es relevante. Aléjate de esa clase de individuos. Es decir, échalo fuera de tu vida, porque no trae nada bueno. Y así, hermanos, nuestra sociedad está plagada de todas estas cosas. Por eso es importante que nosotros como familia, ¿verdad?, reforcemos las experiencias espirituales en nuestras generaciones. Los líderes, los padres, los abuelos, tienen que ser las personas que enseñen para que esas nuevas generaciones, como decía el corito que cantaban nuestros hermanos, ¿verdad?, para que nuestros hijos amen a Dios, para que nuestros nietos amen a Dios, porque, hermanos, estamos viviendo estos tiempos turbulentos, pero vendrán cosas peores. Así que tenemos que estar preparados. No, y este pasaje, hermanos, que siempre es tenerlo claro, estas cosas fueron advertidas por Dios. No son cosas que no van a pasar, hermanos, sí van a pasar. Entonces la iglesia tiene que estar advertida con esto que ya se nos dijo tantos siglos atrás, en este caso particular, el apóstol Pablo. Entonces, como decía mi esposa refiriéndose al pasaje, aléjate de esa clase de individuos. ¿Qué está diciéndonos aquí? Hermanos, tenemos que ser contracultura, tenemos que ser contracorriente, no podemos ser de esta manera. Ahora, muchas de estas cosas, lamentablemente, son parte de muchos hogares. Aún hogares cristianos, atención, porque la palabra no está dada para que solamente la leamos y hasta ahí llegamos. No, esto que está escrito aquí nos tiene que hablar. Y si alguno de nosotros está viviendo alguna de estas experiencias lamentables, es tiempo, hermano, de tomar acciones y arrepentirnos y cambiar de esas conductas, porque no son correctas. Estas conductas lo que hacen es hacerle daño a nuestra familia. Y como le decíamos hace un momento, nuestra familia ha sido llamada para honrar a Dios, para servir a Dios, para que la familia sea también para cada uno de nosotros un contexto de redención, pero también para que cada familia pueda servir de testimonio y bendición afuera a otras personas. Sí, entonces vamos con el primer punto, que es la realidad del conflicto. Los tiempos frágiles exigen decisiones firmes. Recuerden que habíamos hablado de decisiones, determinaciones. Vamos a hablar de eso. Entonces, nos habla Josué en ese momento, que es el pasaje que estamos hablando. Josué confronta al pueblo en un momento de aparente estabilidad. Ahorita mismo nosotros, como país, no hay estabilidad. Creo que en ningún país hay estabilidad. Hay una aparente. Recuerden, por ejemplo, ahorita en estos días, fueron 12 días de guerra entre Israel e Irán. Aparentemente hay una estabilidad, hay paz, pero no, hermanos, porque esa no es la paz que nos habla el Señor, ¿no? Es diferente. Entonces, en esa aparente estabilidad, Josué le habla al pueblo, ¿verdad? ¿De qué? De que sirvieran a Jehová, al Dios que los había sacado y que los había llevado a donde ellos estaban, ¿verdad? No a los dioses de esa tierra donde ellos estaban, porque ellos estaban en una tierra donde habían tribus de muchos dioses. Entonces él les decía eso. Había una aparente estabilidad, pero había un peligro de desviación. Y al final
nos demos cuenta, después de eso, cuando viene el libro de los jueces, cómo el pueblo de Israel se fue apartando de Dios, pero también asimismo venía, ¿verdad?, lo que Dios les advirtió. Entonces las familias de hoy también enfrentamos decisiones diarias, ¿verdad? ¿Y a quién servimos? ¿A quién le damos prioridad? Tenemos que tener en cuenta que todos los días son días de decisión. Tenemos que tomar decisión para levantarnos, porque no es fácil levantarse. La decisión de ir al trabajo, la decisión de ir a la escuela, a la universidad. Todos los días, como seres humanos, tomamos decisiones. Pero no hablamos de esas decisiones, ¿verdad? Hablamos de decisiones de poder seguir en el camino correcto a pesar de las adversidades. Esta semana, no, 2 semanas, llevo 2 semanas, han sido difíciles para mí en cuanto a salud. He estado como 3, 4 veces en urgencia por cuestión de, ¿verdad?, molestarme la salud, pero aquí estamos, ¿verdad?, sirviéndole al Señor. Y mi esposo también no estaba muy bien estos días, pero él aquí está, ¿verdad?, sirviéndole al Señor, porque al Señor debemos servir en tiempo y fuera de tiempo. Y gracias a Dios, bueno, vamos a ver la mano del Señor en nuestra salud, como es debido, y tomaremos las indicaciones médicas correctas y vamos hacia adelante. Pero entonces, también, ¿qué es importante? ¿A qué le damos prioridad? Tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios, ¿verdad?, antes que a las cosas del mundo. Y también, ¿qué es lo importante? La neutralidad no es una opción. Hermano, nosotros tenemos que ser decididos. El sí es sí y nuestro no sea no. No podemos ser quizás, tal vez, o vamos a verlo. O somos negros o somos blancos. O no podemos ser grises. No hay decisiones grises en nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y menos que tengan que ver con nuestra familia. Debemos de mantenernos firmes en nuestro camino correcto que hemos elegido y que el Señor nos ha elegido como tal. Y es importante, hermanos, porque más allá de lo que podemos decir, o sea, no interpretemos esto solamente, que es importante, atención, el tema que vamos a orar y a leer la Biblia. Sí, eso es lo importante. Pero recuerde, hermanos, ser familia, amarnos. Créanmelo, hermano. O sea, esto es algo que vamos a repetir hasta el cansancio. Amarnos. Yo tengo que tomar decisiones. ¿Para qué? Tener dominio propio. No ofender a mi esposa. No ofender a mis hijos. De eso se trata. Que el hogar sea un ambiente de realmente amor, de respeto, de tolerancia, de misericordia. Son decisiones que tengo que tomar. Sé que a veces cometemos errores, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos gritado en casa? No se confiesen, delante de mí. ¿Cuántas veces no hemos lanzado platillos voladores? ¿Cuántas veces? Porque creemos que esa es la forma correcta. No, hermano, esa nunca fue la forma correcta. Entonces, cuando hablamos de no podemos andar neutrales, tiene que ser con respecto a la conducta que es debida de un verdadero cristiano. Si hay momentos en que a veces se le va a uno, pues, los estribos, como se dice, uno pedir perdón y arrepentirnos y reconciliarnos, pero siempre recordar el fruto del Espíritu. Hermano, en nosotros tiene que estar el fruto del Espíritu. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y todo lo demás, usted lo conoce. Dominio propio, mansedumbre, todo eso. Eso es lo que nos debe caracterizar en el hogar. Y básicamente de eso estamos hablando. Sí, podemos tocar muchos temas si queremos, pero tenemos que hablar de esa característica que es una familia. La familia tiene que ser el segundo cielo para nosotros. La familia tiene que ser el cielo chiquito en la tierra. Pero no es que la familia se vuelva un tinglado, un ambiente de hostilidad, de violencia, de irrespeto y tantas otras cosas. No. Entonces, ¿tomar decisión en qué? En amarnos. ¿Tomar decisión en qué? Perdonarnos. ¿Tomar decisión en qué? En no estar diciendo palabras que no debemos decir, y etcétera, etcétera. Entonces nos surge una pregunta y le hago esta pregunta a cada uno de ustedes y se la responde cada uno de ustedes. ¿Tu familia está tomando decisiones firmes o se está dejando llevar por la corriente del mundo? Hermanos, el mundo está lleno de cosas que atraen, ¿verdad?
y que tratan de desviarnos de nuestra correcta manera de vivir. Entonces, tenemos que, como seres humanos, como familia, tomar decisiones firmes, decirle a lo que es no y a lo que es sí, mantenernos siempre y no seguir la corriente del mundo. Esto es importante, sobre todo que como líderes de casa, ¿verdad? Tenemos que tomar esas decisiones para que nuestros hijos puedan seguir el camino correcto. Y siempre recordar, hermanos, ciertamente hay que amar y tener misericordia, pero sobre todo para los padres, usted tiene una autoridad y tiene que ejercerla. Porque a veces queremos darle mucha larga a las cosas y créamelo, ya usted amó, usted tuvo misericordia, pero papá es papá, mamá es mamá. Y no, que yo, amigo de mis hijos, no es así. Usted es papá, pero es la autoridad y ejérzala adecuadamente. Y de eso se trata precisamente lo que estamos hablando. Porque ¿qué sucede? Hay un relajamiento donde los más pequeños quieren hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque hubo adultos que no ejercieron su autoridad. O hubo adultos que no fueron ejemplo. Y lo que a veces puede ser también un tema social. ¿Cuántos padres se convirtieron en padres cuando todavía eran niños? Y eso se va replicando y replicando y por eso tenemos el problema que hoy tenemos. Pero reiteramos, la decisión de usted es ejerza su autoridad con amor. Y la palabra autoridad, ¿qué significa? Es la persona que deriva de la palabra autor. Eres un modelo a seguir, eres un ejemplo. De eso se trata la autoridad. Y algunos pasajes que nos reafirman esto que estamos hablando de las decisiones y de servir al Señor. Está Mateo 6:24 que dice, ninguno puede servir a dos señores, ¿verdad? O servimos a Dios o servimos a este mundo. Entonces, esa es una decisión que tenemos que tomar, hermano. Porque como iglesia, igual en la iglesia, hay cosas del mundo que se han infiltrado en la iglesia, hermano. Y de eso sabemos que tenemos que estar firmes para poder sacar esas cosas. Y Romanos 12:2, que me encanta, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de pensar. Dios cuando entra en nuestra vida nos cambia la manera de pensar, ¿verdad? Ya no vamos a pensar como pensábamos antes que estábamos en el mundo, vamos a pensar como Dios quiere que pensemos. Y así aprendemos a conocer ¿qué? La voluntad de Dios, hermano, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. El otro punto es... El siguiente punto, hermano, es la decisión del líder. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, el líder, reitero, la figura de autoridad en su hogar, sea esposo, sea esposa, mamá, papá, en fin, cada familia tiene su realidad en cuanto a estructura. Bueno, la persona que tenga la responsabilidad primaria en el hogar debe actuar como el líder. ¿Y quién es el líder? El líder no es el mandamás. El líder no es el que aplasta y pisotea a la familia. El líder es el que guía. El líder es el que orienta. El líder es el que inspira. Eso es lo que debe ser el líder. ¿Y qué está diciendo el líder en este momento? En su momento, Josué, ahora cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Yo y mi casa, o mi familia y yo, serviremos a Jehová. ¿Y qué implica servir a Jehová, hermano? Un conjunto amplio de aspectos. Honrar a Dios y obedecer a Dios. Obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecer a Dios? Escuchar a Dios. ¿Y cómo nosotros escuchamos a Dios? A ver, alguien me ayude. ¿Cómo uno escucha a Dios? ¿Cómo uno escucha a Dios? Con la palabra, hermanos. Amén. La palabra. ¿Qué significa? Que en la familia tiene que haber más lectura de la Biblia. Más estudio de la Biblia. Nosotros queremos escuchar la voz de Dios, hermano. La respuesta rápida es la palabra. Y cualquier asunto que usted necesite analizar y considerar para saber cuál decisión tomar, debe estar basada en la palabra. Por eso la lectura constante, el estudio constante de la Biblia, le va a dar a usted la respuesta de todas las cosas que usted necesita saber y hacer. Y en este caso particular, todos ustedes deben tomar la decisión
de servir al Señor. Y mire, Josué habla como líder espiritual en su hogar. Él decidió, él fue decidido. Y él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque no vamos a amar ni a adorar a otros dioses, vamos a adorar a Jehová de los ejércitos, que nos sacó de Egipto y nos trajo a la tierra que él quería para nosotros. Entonces él tomó una decisión, él fue determinante. Él le dijo al pueblo, yo no sé ustedes, pero yo sí lo voy a hacer. Y por algo el Señor escogió a Josué, y él era el líder en ese momento, a Josué y a Caleb. Pero Josué se destacó en ese sentido. Él era el líder y el que comandaba, ¿verdad?, a Israel. No solo se decide por sí mismo, sino influye y guía su casa hacia Dios. Como decía mi esposo, es importante que como líderes del hogar, nosotros seamos los que dirijamos, ¿verdad? Y seamos influencia y los guía en nuestra casa hacia Dios. La firmeza, hablamos de firmeza porque acuérdense que el título es Familia Firme, ¿verdad? En esta sociedad frágil. Dice que la firmeza de una familia comienza con la determinación de sus líderes, como padres, ya sean madres, ya sean abuelos, tíos, quien comande el hogar en su casa. Tiene que tener una determinación, tiene que tener una decisión firme de seguir al Señor. Servir al Señor no es solamente venir a la iglesia y de repente alabarle al Señor, acá los hermanos que alaban, de repente predicando. Hermano, nuestro servicio al Señor tiene que ver con nuestro testimonio. Tenemos que ser testimonios abiertos, libros abiertos, delante de Dios primero y delante de nuestros hermanos, pero sobre todo en nuestra casa. Porque muchas veces somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Entonces tenemos que ser transparentes en los dos lugares. Porque ¿qué? Nuestros hijos nos ven, ¿verdad? Somos un espejo, ¿verdad? Ellos ven y hacen lo que nosotros, lo que nos ven hacer. Entonces es importante esa determinación como cabeza de hogar, como madres, como padres, como abuelos. Miren, yo les puedo decir algo. En mi casa, en el caso mío, y casualmente hoy nuestro pan diario, que es un devocional, hablaba sobre una abuela que pues, oraba todos los días por sus hijos, pero así por sus nietos, y todos los días ellos recordaban, decían ahí, cómo esa abuela dejó un legado, ¿verdad?, de mujeres que sirven al Señor. Y en mi caso, por ejemplo, yo puedo decir, mi abuela paterna, ella tenía todos los domingos, ella iba a la iglesia, ella recogía todos sus nietos porque vivíamos bastante cerca y los llevaba a la iglesia. Y nosotros estábamos con ella desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que terminaba todo el servicio en la iglesia. Y ahí ella tenía todos los nietos dormidos, unos rabiosos, otros llorando, pero ahí estaban, ¿verdad? Y entonces yo siempre digo, y le digo a mis hijos, aunque ellos no conocieron a mi abuela, yo siempre digo, ella es un ejemplo de mujer que doblaba rodillas por sus hijos, por sus nietos. Quizás algunos no están en el camino, pero ella confiaba y decía, algún día yo los voy a ver allá en el cielo, a todos, ¿verdad? Entonces ahí está el legado que debemos forjar como hogar. Y para mí, ella es un ejemplo, una mujer virtuosa, porque llevó a muchos, guió a muchos de nosotros hacia el camino del Señor. Y también, hermanos, recordemos que cada uno de ustedes, y este punto es para los padres, abuelos y demás, ustedes prácticamente son como una fuente de la cual beben sus hijos. Ustedes son una fuente de inspiración. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer, que tienen que hacer para que los niños sean, o los hijos pues, sean influenciados correctamente. Entonces, como decía mi esposa, relatando la historia de su abuela y de la otra hermana del devocional, era una persona que oraba todos los días. Oraba. Hermanos, tenemos que orar. Vamos a hacer un compromiso, más oración. Nuestra familia necesita nuestra oración, nuestra intercesión por cada uno de ellos. Y que seamos verdaderamente fuentes de inspiración para cada uno de ellos. Y dejamos
hacemos otra pregunta para que ustedes se la contesten. ¿Estás liderando tu casa espiritualmente o esperando que otros lo hagan? Hermanos, el pastor de la iglesia, los hermanos diáconos, los de escuela bíblica, ellos no son los que tienen que liderar su casa espiritualmente, es usted, ¿verdad? Es usted el que tiene la obligación de hacerlo. Simplemente venimos los domingos a compartir, ¿verdad? Y a recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Pero nuestro deber como padres, como abuelos, como tíos, que a las generaciones nuevas es que liderarlos en ese sentido. No esperen que lo haga la iglesia, no. La iglesia es un instrumento, ¿verdad? Para poder mantener esa llama y ese fuego, ¿verdad? De Cristo en nosotros. Pero simplemente es nuestra obligación como adultos, ¿verdad? Poder guiar a las nuevas generaciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, Efesios 6:4 que nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esa es NTV, así que por eso la ven. Pero me gusta el lenguaje porque es un lenguaje que podemos entender. Y ahí nos habla de padres no hagan enojar a los hijos. También sabemos que también dice que hijos obedecerán a nuestros padres. Pero ¿qué pasa? Como decía mi esposo, la forma de tratar a nuestros hijos, ¿verdad? De allí depende también eso. Y depende también de que ellos sigan el camino, hermano. Porque así como muchas veces ellos dicen, pero tú dices, tú nos regañas, tú nos tratas mal, pero en la iglesia eres otra cosa, ¿verdad? Entonces es importante esto, hermanos, porque todo es la manera como podemos llegar a ellos. También Proverbios 22:6 nos dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores no lo abandonarán. Ese es el que habla que instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero mire, allí está, o sea, también es una decisión que ellos tienen que tomar, porque no depende también de nosotros la decisión de que ellos sigan o no al Señor, depende de su relación de ellos también con Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros los instruimos por el camino correcto, ellos no se van a desviar. O si se desvían, el Señor los va a traer, porque ellos tienen promesa de mi casa, yo serviremos al Señor. Ciertamente, hermanos, este pasaje, sobre todo Efesios 6:4, esto es parte de todas las recomendaciones que el apóstol Pablo hace a la familia, desde Efesios 5 en adelante, matrimonios, hijos, padres, hasta con temas laborales y demás. Pero sé que esto no es un tema fácil. Obviamente puede sonar muy bonito, pero dirán, no, pero los conflictos que a veces uno tiene. Sí, porque somos diferentes. Y más cuando los hijos van creciendo. Ya un niño cuando está grande, ya no te va a responder, sí, papá, no, mamá. Te va a responder, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando se van haciendo adultos, ¿qué problema con el por qué? Y más cuando van a la escuela, y más cuando se rodean de otras personas. Sin embargo, este pasaje está haciendo un llamado, y sobre todo a los adultos, a que actúen correctamente. Hermanos, yo sé que de repente cada uno de nosotros tiene historias familiares diferentes. Yo no puedo decir que a mí me educaron correctamente. En mi hogar, de donde yo vengo, no fue el mejor ejemplo de buenas relaciones. Yo he tenido que aprender por la misericordia de Dios a ser un buen esposo, a ser un buen padre. Sin embargo, aquí hay un mandato claro, y esto yo lo enfoco de esta manera. ¿Por qué se enojarían los hijos según Efesios 6:4? Ahí está la respuesta en esta traducción, porque los padres los están maltratando. ¿Y saben en qué consiste un maltrato? Por ejemplo, cuando tengamos hijos favoritos, tú tienes 5 hijos, pero te quieres a uno más que a los demás. O comparas a un hijo con el resto de los hijos. Ay, si tú fueras como fulanito. Cada hijo es diferente. No tienes que comparar a nadie con nadie. Cada hijo tiene sus características. O por ejemplo, cuando algunos quieren recurrir a la violencia. Violencia física, violencia verbal, psicológica y demás. No. Tú quieres una buena reacción de tus hijos. Trátalos bien. Aplícales misericordia. Y aquí habla también en su momento criar con disciplina e instrucción. Bueno, obviamente quizá cuando ya los hijos están más grandes un poco más difícil,
Pero al final de cuentas, siempre tiene que conllevar que uno como padre, la palabra bien sencilla, tratar bien a los hijos. A veces, claro, no es que yo sea super papá ni Melkin super mamá, aunque ella es más super mamá que yo, me ha costado un poquito más aprender a ser super papá. Pero a veces uno tiene que tener control. Porque recuerde, ¿quién es el adulto? ¿El hijo o usted? El adulto es usted. Esto es básicamente para los adultos. El adulto es usted y no te puedes estar midiendo con tu hijo. Tienes que demostrar que el adulto eres tú. Y por ahí es que va este tema de crear con disciplina e instrucción en el Señor. El tercer punto es la cultura del servicio. Dice, una familia que sirve se fortalece. Una familia que sirve permanece unida, hermano. Pero aquí, en cuanto al servicio, dice, servir a Dios, como había dicho, no es solo asistir a la iglesia, es vivir con un propósito espiritual, ¿verdad? Si nosotros queremos, de repente salimos de la iglesia, como ya he dado otro ejemplo, y aquí somos lo máximo sirviendo a Dios, pero en nuestra casa no queremos servir a nuestros hijos, a nuestro esposo. De repente no queremos cocinar porque bueno, que cocinen los otros, yo no porque voy a cocinar. Por poner un ejemplo, ¿no? O de repente los hijos que a veces se ponen eso, ¿verdad? Rebeldes y que, no, pero es que lo mandas a recoger las cosas y no lo hacen. Entonces, pero allá en la escuela es lo máximo. Entonces, allí también está. No solamente es el servicio en la iglesia, es el servicio en nuestra casa, como familia, ¿verdad? Cada uno tiene sus responsabilidades y de esta manera también servimos a Dios. Una familia que ora junta, sirve junta y busca a Dios permanentemente unida. Importante, hermanos, el altar familiar. Importante, el devocional. Sabemos que no es fácil. La lucha es fuerte, hermano, porque cuando vamos a hacer altar familiar o el devocional, de repente está el chico jugando, está la niña hablando con el novio, y así, y no quieren venir a hacerlo. Pero hermanos, recuerden, decisión, determinación. Tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? Como familia, porque todos los días allá afuera, a cada uno independientemente, nos esperan dardos del enemigo, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados para poder enfrentarnos. Nosotros podemos salir un día muy bien de la casa hacia el trabajo, pero nos puede pasar algo. Y a veces las oraciones que hacemos, hermanos, en familia, nos cubren de muchas cosas que allá afuera nos pueden pasar. La firmeza se construye, dice, con rutinas de fe y actos de obediencia diarios. Eso debe ser una rutina, así como que comemos, hermano, así como dormimos, así como descansamos, como vamos al trabajo. También tenemos que tener rutinas de fe. Orar en familia es una de ellas. Buscar el rostro de Dios juntos es una de ellas. Y eso no puede ser, eso no tiene, como que dice, no lo podemos comprar, hermano, con Mastercard ni nada de esas cosas. Eso lo tenemos que ser decididos y hacerlos. Porque eso es lo que Dios quiere para nuestra familia y para que estemos firmes y tengamos fuerza de los dardos de este mundo. Y hermanos, para verlo así gráficamente, esto es como si usted se vacunara todos los días. Una vacuna espiritual, una vacuna emocional, orar, hacer todo esto en familia. O sea, nunca pasemos por alto lo importante y necesario que es orar. Había un viejo refrán aquí en Panamá que se usaba, decía, la familia que reza unida, ¿recuerdan? Bueno, nosotros como evangélicos no decimos rezar, sino orar. La familia que ora unida, permanece unida. Entonces, hermanos, si queremos poder enfrentar los desafíos, los retos allá afuera, hermanos, orar en familia es súper necesario. Y leer la palabra, buscar el rostro de Dios juntos, que eso es importante. Entonces, otra pregunta que les dejo a ustedes. ¿Qué prácticas de fe están presentes o ausentes en su familia? Hermanos, es una decisión y es una determinación lo que tenemos que hacer con nuestra familia y por nuestras familias. Entonces, comencemos a esas prácticas de fe. Comencemos a buscar el rostro de Dios juntos.
Comencemos a orar, a leer la palabra, a hacer devocionales, ¿verdad? Juntos como familia. Y van a ver que si tenemos conflictos, las cosas van a cambiar. Si tenemos conflictos personales a nivel individual, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestras familias, padres, con nuestros hermanos, la mejor práctica es que oración y buscar el rostro del Señor en familia. Sí, hermano, y en este punto, a veces, ese familiar que tú tienes al lado, más que un regaño, más que un señalarle con el dedo, más que decirle te lo dije, de repente necesita tu oración. De repente necesita que lo abraces y le digas lo mucho que lo amas y te pongas a orar. Y derramen juntos lágrimas y vas a ver el efecto positivo en tu vida de cómo al mostrarle tu amor y tu compasión y tu misericordia a través de tu oración vas a lograr muchas cosas. Porque la verdad que la violencia y los gritos de verdad no son de gran ayuda, pero la práctica de fe que estén presentes, multiplíquenlas, háganlas más comunes, hagan más común entre ustedes el abrazo, hagan más común entre ustedes el beso, hagan más común entre ustedes te quiero, me importas, te amo, eres lo más lindo, lo más linda que hay. Practique eso y vamos a ver, practiquen, pues no incluimos, veremos los resultados. Y bueno, tenemos aquí los pasajes que nos refuerzan esa búsqueda de la familia juntos. Dice Deuteronomio 6:7, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcasele. Y aquí le está hablando el Señor aquí. ¿A quién? A los líderes de casa. Continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces ahí vemos cómo el Señor nos llama a que nosotros seamos insistentes en recordarle la palabra a nuestros hijos, ¿verdad? Y algo que practicaba el pueblo de Israel era que en los dinteles en la puerta ellos siempre escribían o ponían los versículos para que se acordaran, hermano, porque muchas veces no somos olvidadizos, ¿verdad? Como humanos somos así, pero cuando nosotros estamos constantemente repitiendo algo, eso no se nos va a olvidar, hermano, nunca se nos olvida. Y el Salmo 103, 17, 18 dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Hermano, aquí hay palabra del Señor que nos guarda, Señor. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser actores, ¿verdad? Tenemos que ponerlos en práctica. Así que, en conclusión, ya vamos a las conclusiones. Le toca a mi esposo. Sí, hermano, conclusión, después de todo lo que hemos escuchado, que nos quede por lo menos esto. En tiempos frágiles, que son los que estamos viviendo, con lo que ya explicamos, con todos los conflictos que hay a nivel externo e interno, Dios busca, pero más que buscar, Dios está por empoderar a las familias para que sean firmes y tomen una postura espiritual decidida. Recuerden todas las decisiones que tomaron todos los hijos y hijas de Dios en la antigüedad. Recuerdan por lo menos el profeta Daniel cuando dijo que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Aplicación, nos proponemos como familias hacer lo que Dios nos llamó a hacer, ser la presencia de Dios en la tierra para amar, fortalecer y proteger a los miembros de nuestra familia y para que a partir de tener familia firme podamos impactar el mundo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que usted ve en el mundo? ¿El resultado de qué? De familias deshechas. Cuando usted observa allá afuera, ¿qué es lo que usted está viendo? Personas que vienen de tragedias familiares, personas que nadie los amó y nadie les enseñó el camino correcto. Por eso Dios busca familias firmes para que tengan posturas decididas. Hermano, no se trata de perfección, porque nadie es perfecto. Todos somos pecadores, ¿cierto? Pero en el caso nuestro somos redimidos. Entonces, redimidos por Cristo. ¿Y qué significa? Si nosotros creemos en el Cristo Todopoderoso, tiene que haber una evidencia.
Yo no puedo hablar de que yo creo en Cristo y soy un grosero, un patán, un antipático, un violento, un bochinchoso, un calumniador, un maltratador. No hay coherencia en eso. Entonces, no se trata de perfección, sí, pero de que nosotros tenemos una dirección basada en el Señor. Y al final, tomar la decisión de servir al Señor por encima de todo. Como en su momento el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, como yo, de Cristo. Amén. Que cuando en nuestra casa nos vean puedan decir, ahora sé cómo era Cristo. Realmente porque usted toma la decisión de ser como Cristo. Y el legado de Josué, más allá de una conquista militar, ¿era qué? Un testimonio familiar eterno. Porque los pueblos no son fuertes por los ejércitos que tengan, ni siquiera por el dinero que tengan. Son fuertes por las familias que tienen. Y por eso los países son frágiles y han fracasado, porque todas sus familias han fracasado. Pero en este mundo está la iglesia, ¿cierto? Compuesta de muchas familias. Entonces nosotros somos los llamados a ser el ejemplo para esta sociedad y esta generación. Les regalamos... ¿Qué pasa? No quiere pasar. Auxilio, allá arriba, auxilio. Pasa. Les regalamos el Salmo 128 del 1 al 4 que dice: dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa tu esposa será como una vid con muchas uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. Así que, hermanos, esto se los dejo de regalo. Y ahorita queremos hacer un llamado a los líderes de hogar, un llamado a las familias que están quebrantadas. Y al final un llamado a toda la iglesia, ¿verdad? Para que nos pongamos de pies y podamos decirle al Señor: Señor, si en algo yo te he fallado, si en algo, Padre, te hemos fallado, queremos, Señor, que tú vengas y nos ayudes a que podamos formar una familia firme en medio de esta sociedad frágil. Que podamos, Señor, ser ejemplo para todas aquellas personas y familias que no te conocen. Recordemos 1 Corintios 16:13 que nos dice: estén alerta, permanezcamos firmes, seamos valientes y fuertes. Y también Joel 2:25 que dice: restituiré los años que se comió la oruga. Si de repente nosotros como familias hemos sido quebrantados, ¿verdad? El Señor los va a restituir. Y a toda la iglesia pedimos que es tiempo de declarar con fe: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque recuerden que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pueden pasar al frente si quieren. Hay que hacer un clamor, hermanos. Porque los tiempos son malos. Y las cosas no sabemos lo que va a pasar. Sí sabemos que Cristo viene y va a ser nueva toda